El tercer templo de Jerusalén y la llegada del Mesías. Desde la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los judíos han orado para que Dios permitiera la reconstrucción del tercer templo. Esta oración ha sido parte de la tradicional oración que los judíos realizan 3 veces al día. A pesar de seguir sin construirse, la idea y el deseo de un tercer templo es sagrada para el judaísmo, sobre todo para el judaísmo ortodoxo, como un lugar de culto no realizado. En el Tanaj, los profetas piden su construcción para que sea construido en la era mesiánica. Existen en diversas fuentes planos realizados por antiguos judíos para la reconstrucción del templo, especialmente en los capítulos 40 al 47 del libro de Ezequiel. La visión de Ezequiel es anterior a la construcción del segundo templo, y el manuscrito del templo descubierto en Qumran, entre los manuscritos del Mar Muerto. Sin embargo, nunca llegaron a ser utilizados. El judaísmo ortodoxo cree en la reconstrucción de un tercer templo y en la reanudación del culto sacrificial, aunque hay desacuerdo en torno a cómo debería llevarse a cabo la reconstrucción o a qué tipo de culto se dedicaría. Las autoridades ortodoxas creen por lo general que la reconstrucción del tercer templo debe tener lugar en la era del Mesías judío a mano del Espíritu Santo, aunque hay una postura minoritaria que, siguiendo la opinión de Maimónides, sostienen que los judíos deberían esforzarse en la reconstrucción del mismo siempre que sea posible. Las autoridades ortodoxas predicen la reanudación del tradicional sistema de sacrificios, pero algunas autoridades no están de acuerdo. Tradicionalmente, siempre se ha supuesto que se reanudaría el antiguo sistema de sacrificios según las reglas del Levítico y el Talmud. Esta creencia está muy arraigada en la liturgia ortodoxa. Cada rezo de la liturgia ortodoxa contiene una oración para la restauración del templo y la continuación del culto sacrificial, habiendo además cada día una recitación para los sacrificios del día, junto con los salmos que los levitas habrían cantado dicho día. La posición aceptada por prácticamente todos los judíos ortodoxos es que los sacrificios serán totalmente reanudados en el templo. Aunque Maimónides, en su primera obra, Guía de Perplejos, dijo que Dios deliberadamente había hecho que los judíos pasaran de los sacrificios a la oración, ya que la oración es una forma de culto superior. En su libro definitivo, el Mishneh Torah, establece que en el tercer templo tendrán lugar sacrificios de animales, dando además detalles de cómo se llevarán a cabo. Algunos atribuyen al rabino Abraham Isaac Kook, primer rabino jefe de la comunidad judía en Palestina, la opinión de que no serán reanudados los sacrificios de animales. Cabe señalar que la opinión del rabino Kook sobre los rituales del templo son a veces malinterpretados. Progresa la construcción del tercer templo. El Instituto del Templo en Israel ha demostrado que ha avanzado regularmente en la preparación y restauración de lo que sería el tercer templo, según el modelo del Antiguo Testamento. Ellos le han dedicado a esta labor 27 años. Después de varios días anunciando que harían una gran revelación, llegó la noticia de que después de casi 2000 años, Israel volverá a crear vaquillas rojas de acuerdo al mandamiento bíblico en Números 19. En asociación con un creador experimentado en ganado de Israel, cuyo nombre no fue revelado, el instituto explica que los animales se generan en condiciones específicas y en ambiente controlado.
Si bien existen varias especies de este tipo de ganado en el mundo, todavía no se había encontrado la opción que se ajustara a la descripción bíblica hasta ahora. De acuerdo con Israel National News, los embriones congelados de la raza Red Agnus fueron trasladados a Israel para luego ser fertilizados en las primeras matrices. La becerra es precisa que sea perfecta y totalmente roja. Es fundamental para el trabajo de los sacerdotes del templo, quienes llevarán a cabo el sacrificio. Según el libro de Números, sus cenizas se utilizarán para la purificación ritual. Esta es la penúltima pieza para el pleno restablecimiento de la obra sacerdotal en Jerusalén. La última es, sin duda, el Arca de la Alianza. Varios expertos en profecías están comentando el anuncio del Instituto del Templo. La opinión casi unánime es que en 3 años los animales estarían listos para ser sacrificados y ser utilizados en el servicio del templo de acuerdo con los requisitos bíblicos. Génesis capítulo 15 versículos 9. Considerando que el Estado de Israel completará 70 años en el año 2018, esa fecha es vista como el cumplimiento de un tiempo profético, ya que marcaría el final de una generación. For each father's house. It shall be yours for examination until the 14th day of this month. The entire assembly of Israel shall slaughter it in the afternoon. Si todo está listo en 3 años, Israel podría reanudar los sacrificios rituales en la misma época en que se espera el cierre de un ciclo profético. Es de destacar el hecho de que el anuncio fue hecho en la víspera del periodo anual de 3 semanas, cuando los judíos en todo el mundo lloran la destrucción del templo de Salomón y el segundo templo o templo de Herodes. Papel de la oración judía. Las oraciones judías ortodoxas incluyen, en cada servicio de oraciones, una oración clamando por la reconstrucción del templo y la reanudación de los sacrificios. El servicio de oración de la mañana incluye también una sesión de estudio de los rituales diarios del templo y ofrendas como recordatorio, incluyendo el estudio detallado de los sacrificios de animales y ofrendas de incienso. Los servicios incluyen también los salmos diarios y de ocasiones especiales que los levitas solían cantar en el templo. Preservación de sacerdotes y levitas. El judaísmo ortodoxo conserva a los sacerdotes, descendientes de Aarón, y a los levitas, descendientes de la tribu de Leví, intactos para el servicio cuando el templo sea reconstruido. Los sacerdotes y los levitas están considerados como aún dedicados al servicio divino y obligados a presentarse a sus deberes en el servicio del templo en cualquier momento cuando éste sea reconstruido. Los sacerdotes aún están sujetos a las restricciones bíblicas de pureza, incluyendo prohibición de casarse con una divorciada o prosélita, y la restricción de entrar a los cementerios. Intentos de reconstrucción del tercer templo en el siglo XXI. En Jerusalén, el Instituto del Templo exhibe la maqueta arquitectónica de lo que será el tercer templo de la Ciudad Santa. La maqueta muestra el templo de Salomón, mas no es el que está en la descripción del profeta Ezequiel, que es como debería de ser el verdadero tercer templo. Las ropas sacerdotales de quienes ministrarán el sacrificio en ese lugar ya están tejidas. Por otro lado, quienes ministrarán en este templo también han sido entrenados y seleccionados de acuerdo a los requisitos explicados en la Torá. A pesar de que, según la tradición judía, su construcción será fruto de la obra divina, según Yehuda Glick, director del Instituto del Templo, la Torá nos ordena levantar el templo. Los que creen que el templo descenderá de los cielos por arte de magia o elemento cósmico, eluden el precepto bíblico de prepararse y participar en la construcción. Sin embargo, hay un gran problema que hay que resolver. En la explanada donde estuvo el primer y segundo templo y donde se debe construir el tercero,
está dominada por las mezquitas de la Cúpula de la Roca y de Al-Aqsa. Cualquier tentativa de expropiación conduciría a un enorme conflicto religioso que traspasaría los límites de la región. Conocidas como Al-Haram al-Sharif, el noble santuario, es para el Islam su tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina.